Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Volvemos con el último webinario del año que organizamos en BAMAD Galicia, dedicado esta vez a la perspectiva de género en los centros de la memoria, en el que 6 relatoras nos guiarán durante 4 tardes sobre esta materia. Nuestra intención cuando organizamos estas conversaciones es que, además de aprender unos conceptos teóricos, también tuviésemos la ocasión de conocer proyectos concretos. De esta manera podremos aprender qué es la perspectiva de género y o feminista, cómo se aplica a nuestras profesiones, y conoceremos también prácticas en archivos, bibliotecas y museos de este tipo de enfoque. Hoy comenzará Araceli Martínez Esteban con la exposición teórica y, a continuación, Pilar Foronda nos explicará dónde tenemos las memorias de las mujeres, en los museos. Os cuento también un poco cómo va a ser la organización del webinario. Si habéis asistido a otros anteriores, ya sabéis, van a intervenir en este caso las dos relatoras, una a continuación de la otra, y podéis hacer preguntas a través del chat que tenéis que hacerlo de forma escrita. Iremos recopilando todas las preguntas y cuando terminen las 2 intervenciones habrá un pequeño coloquio donde se resolverán todas las dudas y que podáis tener. Os animo a participar y que hagáis muchas preguntas, que seguro que surgen muchas cuestiones. Paso ahora a presentar a Araceli, que es nuestra primera ponente. Araceli Martínez Esteban es trabajadora social con máster universitario en intervención social y experiencia profesional en los ámbitos de violencia de género y la igualdad entre mujeres y hombres. En la actualidad trabaja en varios proyectos de investigación académica en la Universidad de Alcalá, donde además es doctoranda en estudios interdisciplinares de género. También se encuentra finalizando un máster oficial en gestión cultural y ha sido directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha entre los años 2015 y 2019. Fue también galardonada con el premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género en noviembre de 2019. Bueno, de la labor de Araceli, tanto digamos más académica como directora del Instituto de la Mujer, tenemos unas magníficas referencias y por eso también la invitamos, está hoy aquí con nosotras. Araceli, cuando quieras. Araceli, perdona, tienes que conectar el micro. Buenas tardes otra vez, buenas tardes, que le he dado donde no debía. Bueno, pues quería daros las gracias a todas vosotras, a las personas que están presentes virtualmente y, por supuesto, también a la organización del evento. Si me lo permiten, un saludo especial a Olimpia, que somos amigas de las redes sociales, pero ya nos hemos puesto cara, y también a Alicia Payo, que fuimos compañeras en el Instituto de la Mujer, y bueno, una maravillosa referente del mundo de la cultura y del feminismo como es Pilar Vicente de Foronda, que es gallega, pero también es un poco alcarreña, como yo. Así que va a ser de puente, seguramente, entre visiones y el nexo que siempre tiene que haber inevitablemente entre el feminismo y la cultura, ¿no? La cultura como representante o como ejemplo del pensamiento disruptivo que también afecta y es necesario para el feminismo, para pensar las cosas de otra manera, para ser conscientes o tomar conciencia de que el mundo puede ser sencillamente distinto a como nos han presentado, que es lo natural, lo que siempre ha ocurrido, la tradición. Así que, bueno, si les parece, hoy voy a hacer una introducción general a la perspectiva de género. Será una intervención más bien conceptual y el jueves concretaremos algunos de los puntos que hoy vamos a abordar o cuestiones que a ustedes les interesen de manera particular. Tenemos que empezar por algo obvio, pero no por obvio es tan real como quisiéramos. Y es que la igualdad es, junto con la libertad, uno de los valores que conforman nuestro Estado social, democrático y de derecho. Y además la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los valores más estimados de la sociedad actual. No obstante, en nuestras sociedades avanzadas del conocimiento, aunque la igualdad legal es un hecho que debiera ser incontestable, pues la realidad es que a día de hoy todavía perviven numerosas barreras que impiden que la igualdad sea plena y efectiva y además también actúan sobre las situaciones relacionadas con el ámbito cultural. En este sentido, con permiso de todas, me gustaría
plantear la preocupación de la irrupción de los partidos políticos de extrema derecha, que son negacionistas absolutamente de todo, o sea, negacionistas de la pandemia, de la vacuna, pero también negacionistas de la existencia de las propias desigualdades y la expresión máxima de las mismas, como es el caso de la violencia de género. Todas las desigualdades se construyen, o todas las desigualdades que hoy nos ocupan se construyen a partir del sexo de las personas, el ser hombre o el ser mujer, que es lo que conocemos como género. El género, pues, no es una identidad esencialista, sino una construcción opresora, fundamentalmente para los seres humanos que pertenecemos al sexo femenino, esto es, a las mujeres. Y lo que acabo de explicar, muchas de ustedes ya lo saben, es lo que conocemos como el sistema sexo-género, que es una de las cuestiones que hoy en día, por un extremo o por otros planteamientos posmodernos de la actualidad, se pone en duda. Además, en esas desigualdades machistas se encuentra el germen de la violencia de género, cuyo Día Internacional, el 25 de noviembre, pues en breve, tristemente, un año más tendremos que conmemorar. Y bueno, lo cierto es que se ha avanzado mucho en las últimas décadas, pero ni todos los obstáculos o desigualdades han superado. Amelia Valcárcel, que también es una gran amiga de Pilar Foronda, pues nos recuerda que al patriarcado apenas le hemos dado un arañazo y ni los logros conseguidos han producido por generación espontánea, por lo que es imprescindible defender la causa de la igualdad, esa perspectiva feminista todos los días, aun a riesgo, y muchas de ustedes lo saben bien, de descalificaciones y cuestionamientos, que es algo que no es infrecuente. Todos esos logros han tenido lugar gracias a la lucha esforzada del movimiento feminista. Todos. Sea desde el activismo, la política, las artes, la academia, desde todos los ámbitos, ¿no?, en los que nos encontramos las mujeres que además nos sentimos y queremos ejercer ese feminismo. La desigualdad basada en el género no es un elemento coyuntural, sino que se encuentran los mismos cimientos sobre los que hemos construido nuestra sociedad. Y esto es un asunto importante, no podemos soslayarlo, porque si no identificamos bien el problema, difícilmente le podremos poner una solución. Esta desigualdad es posible detectarla en cualquier región de nuestro planeta y en cualquier momento histórico, incluso prehistórico. Probablemente surgiera lo mismo que la desigualdad social en las sociedades neolíticas, ¿no?, con la aparición de los excedentes y la estructuración social que empezó a organizarse para el reparto y posesión de dichos excedentes. Así pues, las desigualdades entre mujeres y hombres son estructurales y además milenarias, y las tenemos tan interiorizadas, tan naturalizadas, que frecuentemente no somos conscientes de ellas. Sirva como ejemplo, pues, los micromachismos, pero también hay otras formas de desigualdad que nos pudieran parecer más evidentes y, sin embargo, convivimos naturalmente con ellas, como la asunción de los cuidados, incluso la violencia psicológica no identificada, la violencia de control, ¿no?, que es una de esas formas de violencia psicológica más extendida de lo que pareciera entre jóvenes y adolescentes, y bueno, pues como digo, no siempre se identifica con violencia de género. Con todo esto que estoy diciendo, pues el sexismo evidentemente no es algo natural, es un aprendizaje fruto de un proceso de socialización diferenciada que vamos asumiendo desde nuestro nacimiento, incluso desde antes, ¿no? Esos mensajes que vamos recibiendo sobre nuestro lugar en el mundo. Pero como digo, ya desde nuestra concepción, incluso antes de nacer, ya en el embarazo, y luego ya pues desde que nos ponen los agujeritos para los pendientes, estas valoraciones, siempre desde pequeñas, de ser calladitas, de ser buenas, como algo positivo, y bueno, pues lo que vemos hacer a las mujeres de nuestra familia, el entrenamiento con los cuidados desde los primeros juegos de infancia, la insuficiencia de referentes femeninos en los libros de texto, en series, en películas, en canciones, en definitiva, en todos los elementos de socialización, principalmente audiovisual, que utiliza la sociedad actual. Y miren, antes hablaba de lo de ser calladita, de lo de ser buena. Esto me recuerda, como trabajadora social, pues la intervención que hacemos con las víctimas de violencia de género. Y fíjense cómo actúa la perspectiva de género, que a veces se oculta, pues no sé, bajo un manto de ira, ¿no?, que la que vienen algunos niños varones, y realmente lo que están manifestando, lo que pretenden manifestar es tristeza, inseguridad, pero no somos capaces, o sea, nosotras vemos que están enfadados, pero no siempre somos capaces de percibir cuál es su verdadera emoción, porque a los niños no se les ha enseñado a manifestar esa emoción, la de la tristeza, la de la inseguridad que comentaba anteriormente. Y con las niñas ocurre todo lo contrario. A veces confundimos una reacción de sumisión con un buen comportamiento, el ser calladas, obedientes, complacientes, y en definitiva están reproduciendo roles sexistas con el peligro de una
transmisión generacional de la violencia de género como se detecta en los recursos de acogida. Pero bueno, como decíamos, no siempre las desigualdades son evidentes, pero sus efectos sí son palpables. Brecha salarial, dificultades para la conciliación, la cual pues está feminizada. La corresponsabilidad no ya es que sea minoritaria, es que a veces yo creo que es casi milagrosa. Y aunque no debemos hablar de ejemplos particulares, sino de la realidad social y de la distribución social de las cargas, pues hasta en un reparto aparentemente equitativo de las tareas, en lo cuantitativo, en lo cualitativo sigue habiendo grandes diferencias entre mujeres y hombres, asumiendo estas últimas una parte importante de los trabajos más desagradables. Y mire, les voy a poner un ejemplo de bueno, pues algunas situaciones que yo he vivido pues estando en los archivos como investigadora. Pues en ocasiones acuden hombres buscando información sobre planos históricos o sobre lindes, ¿no? de terrenos que forman parte de la herencia de sus mujeres. Y yo siempre me he preguntado, o me preguntaba en su momento, ¿por qué no acudían las propias mujeres? Quizá por la edad estaban, bueno, pues podría pensar que estaban en un límite en el que el marido ya se había jubilado y entonces es el que se estaba ocupando de todas esas cuestiones. Pero por otra parte, también esa mujer podría disponer de tiempo suficiente para ir. ¿Por qué se delegaba, ¿no? esa cuestión siempre sobre el marido, sobre la gestión de los asuntos públicos y de los asuntos, de los asuntos más crematísticos, ¿no? Más, que a veces los consideramos casi poco femeninos, ¿no? Desde esa concepción de los roles y de los estereotipos de género. Este podría ser un ejemplo de micromachismo. Más ejemplos de desigualdad, pues la crianza de las criaturas y el cuidado de las personas mayores o dependientes, que suele ir a cargo de las mujeres, a lo que se suma una mayor precariedad laboral, sueldos más bajos, que recaen también sobre las mujeres, en fin. Que llegados a este punto es preciso remarcar también los procesos de doble discriminación o discriminación múltiple. Aunque últimamente se utiliza mucho el término de interseccionalidad, yo a veces también lo empleo, prefiero el de discriminación múltiple porque creo que describe mejor cómo una desigualdad primaria, que en este caso es la basada en el sexo, que se adquiere desde el nacimiento o antes ya lo hemos visto, mediante las expectativas depositadas durante el embarazo, se van sumando otras muchas, ¿no? Pues, por ejemplo, la monomarentalidad o la ruralidad. Yo, que soy mujer de pueblo, pues sé muy bien, ¿no? Cómo aumenta, ¿no? esa desigualdad y esa discriminación potencial. La nacionalidad o el origen familiar, la orientación sexual, la clase social también es un factor de discriminación múltiple. Por supuesto, la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, la discapacidad y otras situaciones de vulnerabilidad extrema como la prostitución. Querida Pilar, entiendo que eres Pilar Foronda, pese a que no se te ve. Y bueno, también otras situaciones como puede ser incluso la prostitución ocasional, ¿no? Como parte del entramado del sistema prostitucional. En definitiva, todas las mujeres, porque, bueno, como hemos dicho, nos enfrentamos a una desigualdad estructural y más para aquellas que se encuentran en situación o procesos, dependiendo del caso, de discriminación múltiple, la desigualdad nos impide disfrutar plenamente de los derechos que como ciudadanas nos corresponde y también, me gusta recalcarlo, del espacio público, que al fin y al cabo es donde se construye la ciudadanía, pero que en ocasiones nos resulta hostil, incluso nos produce miedo, ¿no? Como las situaciones de violencia sexual. No podemos olvidar que cada 8 horas un violador agrede a una mujer en nuestro país. En este sentido, cuando hablamos de ciudadanía, pues a mí me gusta hacer referencia al ensayo de Marshall, en el que analiza la evolución del concepto de ciudadanía desde finales del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX, fecha en la que dicta su famosa conferencia de Cambridge. Sí, 1949 es cuando dicta su conferencia en Cambridge. Y para ello se basa en el desarrollo primeramente de los derechos civiles, posteriormente de los derechos políticos y por último los sociales, que son los que amparan pues, nuestro sistema de protección social y que en él también incluyen pues, todos los derechos, no solo los que hoy conceptuamos como bienestar social, sino también culturales, educativos, sanitarios, etc. Este es un modelo un poco antiguo, y la verdad es que bastante androcéntrico, pero nos permite seguir la trazabilidad de lo que significa en la sociedad contemporánea la libertad, el individuo, el Estado, la estructura social y esos mecanismos de inclusión y exclusión social de todos los bienes democráticos, incluido también el acceso a los equipamientos culturales.
En el siglo XVIII ya se da el paso definitivo de la sociedad agraria y tradicional a la sociedad capitalista industrial, siendo los acontecimientos más emblemáticos la Revolución de Independencia Americana, ¿no?, la de las 13 colonias de 1776, y la Revolución Francesa de 1789. En ambas participan las mujeres, pero del resultado de ambas también son excluidas las mujeres. La Ilustración, la verdad es que posibilitó el debate sobre las libertades individuales, que unido al progreso económico a un incipiente capitalismo, dio como resultado la reivindicación de los derechos civiles y del estatus de ciudadanía como símbolo del nuevo régimen. Pero claro, esos derechos no eran universales, por lo que empieza la problematización de la desigualdad, tanto en el ámbito académico, como uno de los principales objetos de la sociología es precisamente la desigualdad, como el político, ¿no?, el surgimiento de los movimientos obreros, de los movimientos emancipatorios, como es el antiesclavismo o el propio feminismo. Y bueno, si esos derechos no eran accesibles para todos los hombres, no lo eran en absoluto para las mujeres. Amelia Valcárcel, a la que ya hemos citado, dice que el feminismo es el hijo no querido de la Ilustración, y efectivamente de la ciudadanía quedan excluidas las mujeres, pero al mismo tiempo utilizando los argumentos ilustrados acerca de la igualdad en dignidad de los hombres, surge la primera ola del feminismo. Tal es el caso de Mary Wollstonecraft respecto a Rousseau. Avanzando más en el tiempo, en 1848 se produce siempre, lo digo, uno de mis acontecimientos históricos favoritos, la Convención de Seneca Falls, en la que Elizabeth Cady Stanton toma como ejemplo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la que ya hemos mencionado, del 76, para la redacción de la célebre Declaración de Sentimientos, en la que, entre otras cosas, pues, se reivindica por primera vez de manera organizada el sufragio femenino y, en definitiva, los derechos políticos. La realidad es que los derechos civiles abren el camino a la aparición de los derechos políticos en el XIX y los sociales en el XX, aunque ni unos ni otros fueron formalmente universales ni uniformes hasta bien entrado el siglo pasado, estando restringidos en muchas ocasiones a los varones y a grupos sociales con un determinado nivel de renta. Y bueno, así estamos en el siglo XXI, que las mujeres no podemos disfrutar en plenitud de todos nuestros derechos por mecanismos a veces casi invisibles y otras veces visibles, pero tolerados. En todo caso, hay que desarrollar políticas públicas de igualdad integrales y transversales, lo que implica que a las políticas culturales también haya que incorporar perspectiva de género. En la cuarta conferencia de Pekín y su plataforma de acción de 1995, bueno, pues allí se consagran los conceptos de perspectiva de género y de transversalidad. Me voy a extender más el próximo jueves sobre esta cuestión, pero véase que es una plataforma o una conferencia en la que participaron cerca de 40.000 mujeres y muy poca gente, salvo las que estamos implicadas, como la inmensa mayoría de ustedes en estas cuestiones de la igualdad, conocen de su existencia. Desde luego los libros de texto no aparecen y marca absolutamente la agenda feminista más contemporánea, la que nos es más próxima a través de estos dos conceptos, el de perspectiva de género y el de transversalidad. La integración de la perspectiva de género no solo nos facilita la detección de los factores de desigualdad vinculados al género y la discriminación múltiple que hemos aludido, sino que se evidencian con ella mejor los estereotipos de género que a veces, como profesionales, pues condicionan un abordaje del problema. Mediante nuestra intervención podemos reforzar involuntariamente dichos estereotipos o, por el contrario, podemos favorecer una mejora de la percepción que las mujeres tienen sobre sí mismas o sobre su posición social o, bueno, generar una labor de visibilización de los propios recursos y de las facilidades de acceso a los mismos por parte de las mujeres. Y bueno, es que la perspectiva de género no se puede limitar a veces, como sucede, a la utilización de un lenguaje no sexista. En ocasiones nos encontramos en las administraciones que te ponga ciudadano o ciudadana ya parece que se ha introducido la perspectiva de género, ni tampoco a la desagregación de los datos por sexo, aunque esto último es esencial, fundamental, hay que hacerlo. Pero luego hay que analizar esos resultados de la desagregación y llegar a conclusiones de por qué ha sucedido eso y no otra cosa. Para ello, desde el comienzo de una intervención o un programa, pasando por su ejecución hasta su finalización y, por supuesto, la no siempre bien cuidada evaluación, esto cuando se hace, hemos de identificar los impactos de género, sean positivos o negativos, porque no existen acciones neutras al género.
Para lo cual, lo que las trabajadoras sociales llamamos la implementación de un enfoque dual resulta interesante, que es una combinación de medidas de acción positiva, focales, temporales, dirigidas a las mujeres, con otras más transversales, más duraderas, pues ni la actuación más perfecta ni el marco político más potente en el que se encuadre va a erradicar el machismo en el corto o medio plazo. Por eso son necesarias acciones que permanezcan en el tiempo y, muy importante, que también sean capaces de involucrar a los hombres. Los cambios en relación a la igualdad tienen que afectar a los dos sexos, no toda la responsabilidad puede recaer sobre nosotras. Y es que, bueno, esto es una carrera de fondo y de relevos que requiere mucha persistencia y actuaciones, como hemos dicho, continuadas en el tiempo. De ahí la importancia de trabajar con insistencia en torno al consenso social, porque no basta con decir que debe haber igualdad, sino que hay que crear las condiciones prácticas, materiales, simbólicas, y esto es muy importante para ello, ¿no? Leyes, estrategias, medidas, formación, presupuesto, y desde luego hay que desterrar la perniciosa idea de que educar en igualdad es adoctrinar, y esto es algo que desgraciadamente escuchamos con mucha frecuencia. Pilar sabe, y seguramente Olimpia también, que en Castilla-La Mancha, cuando aprobamos nuestra ley para una sociedad libre de violencia de género en 2018, incluimos un artículo para el desarrollo de una asignatura para la igualdad, la tolerancia y la diversidad. Bueno, pues este mero artículo, que por cierto no se ha desarrollado, en la actualidad bastó para que el arzobispo de Toledo nos dedicara al Instituto de la Mujer pues varias pastorales, ¿no? Que creo que es como una carta de intenciones, una valoración que hace sobre el momento actual y que se lee en todas las parroquias los domingos. Bueno, pues como ven, las resistencias siempre son potentes. En este sentido, en el del marco de los derechos sociales es donde se encuentra los derechos sociales entendido por Marshall, ¿no? Es donde se encuentra también todo el entramado del sistema cultural, de la que no solo participan los departamentos institucionales, sino también, como acabamos de decir, el sistema educativo, que en España parece tener la maldición de no generar el consenso necesario para conferirle la estabilidad que requiere. En nuestro modelo social y cultural, permanentemente en crisis, yo creo, la igualdad de oportunidades, así en genérico, es la clave de bóveda para relajar la tensión social entre el mantenimiento de un cierto orden social que se necesita, obviamente, la preservación de la libertad, ahora que últimamente tanto se habla de esta cuestión, y la garantía de la igualdad social y, por supuesto, la igualdad entre mujeres y hombres, cuya contraria, la desigualdad, que no es lo mismo que la diferencia, tiene su origen en el machismo que emana del sistema patriarcal y, por lo tanto, para acabar con la desigualdad basada en el sexo y, consiguientemente, también con las manifestaciones extremas, como es la violencia de género, pues parece que solo hay un camino, que es erradicar el machismo de nuestra sociedad partiendo de la aceptación de la existencia del mismo. Al estudiar trabajo social, yo imagino que también ocurrirá en otras carreras, también en el máster de gestión cultural, que como bien ha dicho Olimpia, ahora mismo estoy finalizando, pues uno de nuestros principales temores cuando analizábamos las diferentes pirámides de la estructura social era que llegara a materializarse la que tenía una forma de Z. Pues ya no representaba una estructura social propiamente, sino una absoluta polarización, ¿no? Estaba caracterizada por una gran base conformada por lo que denominamos infraclases y personas excluidas, una copa formada por las clases medias y altas, meritocráticas, selectas, y bueno, una gran desconexión entre esa base y esa copa. La desconexión entre la élite de la copa y la base social era casi total, pues el tronquito de la seta que unía ambas era muy estrecho. Y precisamente ese tronco es el de la pasarela de la movilidad social, que sin igualdad de oportunidades es cada vez más angosto. Y sin culturas, sin equipamientos culturales, esa angostura pues cada vez es más estrangulante. Por lo que comentábamos anteriormente, porque la cultura nos da la oportunidad de plantear un pensamiento disruptivo, que nos facilita el pensar, el imaginar el mundo de otra manera, incluso antes de que acontezca. Bueno, ahí es donde está lo bueno. Y ya voy a ir terminando. En torno a la igualdad en su sentido amplio, de cualquier tipo, ya saben que hay posturas críticas y acríticas. Para mí, y bueno, creo que para la mayoría de las personas,
pues, casi una cuestión de sentido común. La desigualdad no es natural y responde a un desequilibrio económico y tecnológico. Por otra parte, si además se mantiene el sistema patriarcal, esa desigualdad general, como digo, seguirá ejerciendo opresión a todas las mujeres con independencia de en qué parte de la estructura se encuentren. Lo mismo que creo que el feminismo perfecciona la democracia, también pienso que no hay democracia real si ésta no lucha activamente contra la desigualdad. Pues es que no se puede concebir, ¿no? Como la mitad de la población que estamos expuestas a una mayor vulnerabilidad de renta, violencia sexual, violencia de género, acceso a los recursos, bueno, hoy en día la confusión que hay entre el género y las identidades, en fin, que necesitamos perfeccionar esa democracia y para eso tenemos que identificar a las cosas llamándolas por su nombre, con los menos eufemismos posibles y desde luego haciendo un gran ejercicio de resistencia porque la reacción en contra de los avances feministas son, pues ya lo pueden constatar ustedes, robustos y desgraciadamente cada vez más extendidos. Espero que solo sea una cuestión de moda. Y ya para ir terminando, pues insistir en algunas de las cuestiones que hemos planteado. Por un lado, que la perspectiva de género implica, en cierto modo, un think out the box, como se dice en la gestión de las empresas culturales, es decir, salirse del marco de referencia habitual, pensar las cosas de otra manera, o como siempre apunta Gemma Lienas, utilizando una maravillosa metáfora, ponerse las gafas violetas y empezar a ver el mundo desde esa perspectiva de las gafas violetas. La perspectiva de género, por otra parte, es una estrategia, un instrumento que implica transversalidad, pues utilizando la historia de las mujeres, la aplicación a cualquier problema que pueda surgir. Bueno, ya iremos viendo el jueves alguna de esas herramientas que podemos ir utilizando. Pero es fundamental, y lo he dicho antes, la desagregación de datos y también la visibilización de las mujeres a través del lenguaje. La igualdad de género, que se refiere a la igualdad entre mujeres y hombres, no es lo mismo que la diversidad y mucho menos que la identidad, porque el género es un mecanismo que expresa la desigualdad basada en el sexo, no es una identidad. Y esto quería compartirlo con todas y todos ustedes porque últimamente hay mucha confusión al respecto y volvemos a la misma. Si trasladamos el objetivo de las políticas de igualdad o la misma conceptualización de las políticas de igualdad a ámbitos que son más colectivistas, que no responden a lo que son las políticas de igualdad propiamente, a las que han de luchar por la igualdad del 50% de la población respecto al otro 50% de la población, pues los resultados que consigamos no digo que vayan a ser malos, pero desde luego no van a ser los esperados, no van a ser los que tienen que ver con la igualdad entre mujeres y hombres. Quiero insistir también en esta recapitulación de algunas conclusiones, la importancia de Pekín 95, la cuarta conferencia de Beijing, porque profundiza en la democracia paritaria, ¿no? Ese lema tan bonito de la mitad del cielo, la mitad de la tierra y la mitad del poder. El poder no es espurio, sino que es la capacidad para transformar las cosas y las sufragistas esto pues lo tenían muy claro, ¿no? Querían votar para influir en las decisiones que se tomaban. También el poder es un tema fundamental de la tercera ola y bueno, pues es que no podemos sustraernos de los derechos políticos, el votar, el ser votada, el ocupar cargos públicos, el ocupar, en definitiva, sea en el ámbito privado o en el público, espacios de toma de decisiones que puedan influir positivamente sobre nuestras necesidades, nuestras demandas, en definitiva, incluir la agenda del feminismo en esas agendas institucionales. Y también nos debemos plantear por qué hay menos mujeres en los espacios de toma de decisiones y por lo tanto condicionando también una cierta visión androcéntrica de la gestión de esos espacios. O porque a nosotras se nos exige el ejercicio de la excelencia cuando ocupamos esos puestos de poder como si fuéramos unas intrusas, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de las listas paritarias y nos dicen ha puesto una mujer florero, todos los focos están sobre las mujeres que a lo mejor han cometido algún error en su gestión, de una manera mucho más intensa que cuando sucede con los hombres. Si no lo haces bien, perfecto, excelente, siempre seremos tratadas como unas intrusas o en ocasiones se nos ridiculizará o se nos infantilizará. Todas esas son cuestiones importantes que analizamos desde esa perspectiva de género, pero no para victimizarnos, sino todo lo contrario, ¿no? Para tener un análisis de la realidad lo más ajustado posible a lo que realmente acontece y con ello poder plantear medidas en tiempo, indicadores, evaluadores, con los cuales podamos seguir avanzando y podamos seguir midiendo el alcance de esos pasos que se van dando. En relación a la perspectiva de género y al feminismo, por último, quiero
destacar el retroceso de riesgo real que plantea la ONU para las víctimas de violencia de género y sus hijas y sus hijos, ya de por sí muy devastadas, con una autonomía deteriorada. También la situación de la prostitución, que creo que es una cuestión que no podemos obviar ni soslayar en ningún ámbito en el que tengamos la posibilidad de intervenir. Y también una visión crítica desde el punto de vista feminista con los ODS y el cambio climático. Solo apuntar que aquí hay una oportunidad y un riesgo, una oportunidad de cambio real, de cambio del paradigma, y eso sería muy importante, pero también un riesgo que debemos evitar, y es que del mismo modo que en el siglo XIX las mujeres se nos definió como el ángel del hogar, pues ahora nos quieren convertir o corramos el riesgo de que se nos convierta, y hay indicios para ello, en los ángeles del planeta, reproduciendo otra vez los mismos estereotipos y creando nuevos procesos de desigualdad, que si quieren luego podemos comentar un poco. Y bueno, por mi parte nada más. Cualquier duda, apreciación, disconformidad con lo que yo he planteado, pues estaré muy gustosa de escucharlo al término de la intervención de Pilar Foronda cuando se abra el espacio de debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias, Araceli. Ha sido muy interesante. Supongo que surgirán dudas y preguntas. Bueno, a mí ya algunas se me ocurre, digamos en general, o relacionadas también con todas estas cuestiones que nos has planteado, cada una que podemos aplicar a nuestras profesiones. Y digamos un poco, creo que es la idea de estas charlas. Animo a los participantes a que piensen sus preguntas en este momentito, que se animen a intervenir. Ya sé que cuesta un poco arrancar, sobre todo con este formato, pero animo a todos. Paso ahora a presentar a Pilar. Pilar, que no sabía que era gallega, y ahora ya lo sé. Bueno, siempre lo de ser paisanas pues tiene, bueno, es aquel, ¿no? Es licenciada en Bellas Artes en la especialidad de Escultura por la Universidad Complutense. También en la Universidad Complutense tiene el título de agente de detección e intervención en violencia de género, obtenido en el año 2010. Y es máster en aplicación de perspectiva de género en las industrias culturales en 2018. En 2011 es máster en agente de igualdad en la Universidad de Castilla-La Mancha y doctorado cum laude en Bellas Artes en Granada en el año 2015. Después de años de realizar esculturas, entre otras levantar el monumento a la sombra de las madres en Cabanillas del Campo, se pasó al activismo feminista, llevando a cabo proyectos de arte cooperativo para mejorar la vida de las personas, con el taller Pensar tu yo creativo. Y mezcla todas sus sabidurías caleidoscópicas para, a través de la reflexión, pensar o pensarnos en las violencias que nos atraviesan, tanto las impartidas como las recibidas. También trabaja, asimismo también trabaja en talleres, instalación y performance como Mercado Canalla, donde construyó espacios a la búsqueda de respuestas para la pregunta: ¿se pueden usar nuestros cuerpos a cambio de dinero? Y el taller instalación performance que ya hemos realizado en Toledo, Navarra, Alcalá de Henares, que han realizado en Toledo, Navarra, Alcalá de Henares y Guadalajara. Trabaja tanto desde el arte como desde la gestión cultural. Colaboró con MAP, Mujeres en las Artes Visuales, con Caixa Forum y Clásicas y Modernas, de la asociación de la que fue secretaria general durante 3 años, y coordinó junto a Laura Freixas el ciclo Ni ellas musas ni ellos genios, desde donde lograron poner en el pensamiento colectivo la idea de construcción de la figura de la genialidad como algo inherente a la masculinidad. Asimismo, también intervino en el pequeño ciclo Iguala Teatro en el Corral de Comedias de Alcalá, o los ciclos Pensadoras del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Actualmente dirige el proyecto Vamos a pintar algo en Guada, financiado por el Ayuntamiento de la ciudad y coordinado por la Asociación Independiente de Mujeres Alcarreñas. Proyecto dirigido al empoderamiento feminista a través del arte. También en el curso Locas, Musas y Genias, que se impartirá en el mes de diciembre en el Círculo de Bellas Artes. Bueno, con este magnífico currículum os dejo con Pilar, que seguro que nos va a hablar de dónde está la memoria de las mujeres, si está realmente en los museos. Cuando quieras, Pilar. Muchas gracias, Olimpia, por la invitación y por la presentación, y muchas gracias a la organización por contar conmigo.
Voy a compartir la pantalla a ver si lo hago bien. A la primera lo veis bien, ¿no? Sí, se ve bien, sí. Y ahora ya está extendida. Espérate que me vaya al principio. Okay. Y una cosa rápida. Estamos en la primera página. Bien, me oís bien y se ve bien la presentación, ¿verdad? Perfecto. Ok, media horita más o menos. Bien, quería... media hora es poco tiempo para hablar de las experiencias de los museos, de donde tenemos la memoria de las mujeres y de una posible gestoría del arte. De modo que va a ser más un apunte rápido, que debe de empezar por la conceptualización de lo que es un museo, porque en principio el museo, concretamente el del Prado, que es el que he traído como paradigma museístico en España, empezó como un edificio donde se podía depositar la colección real. Con los años y con el pensamiento colectivo, el museo se ha ido transformando y ahora el museo es un lugar donde están sucediendo cosas constantemente, ¿no? Que luego se conceptualizan de un modo o de otro, ¿no? Porque este titular lo traigo como idea de cómo se puede recibir una intervención puntual, ¿no? Este apoderamiento que dice. O como en una transformación que hace 10 años sería impensable, como es la de Manuel Liñán, de bailando con bata de cola, baile flamenco delante de la Inmaculada y la Sagrada Familia de Murillo. De modo que el museo, de aquella idea de depositario de la colección real a ser un lugar que ahora está vivo y como se define por el Consejo Internacional de Museos, ha pasado a ser una institución con o sin fines de lucro, pública o privada, que tiene que estar al servicio de la sociedad y su desarrollo. Y es una institución que adquiere, conserva, investiga, comunica, expone o exhibe y que tiene como propósito de estudio y educación las colecciones de arte, las colecciones científicas u otras colecciones con determinado valor cultural. Y esta es como la definición más objetiva que podamos utilizar de museo. Pero bien es verdad que quienes trabajamos en cultura sabemos perfectamente que el museo además tiene la capacidad de ayudar a crear el canon cultural que va a servir de referencia a jóvenes y jóvenes a la hora de buscar su identidad cultural. Al igual que lo hace el museo, también lo hace el sistema educativo. Y es desde estos ámbitos desde los que se debiera de intervenir en cambiar el imaginario colectivo, entendiendo el imaginario colectivo por imaginario colectivo aquello que nos da la capacidad de ser, porque para llegar a hacer algo, a construir algo, bien sea una ley, bien sea una imagen, bien sea un edificio, primero tenemos que imaginarlo. Aquello que no hemos conseguido imaginar, no somos capaces de crearlo, de generarlo. Entonces, la capacidad de imaginar viene a través de aquello que nos imbuyen, y valga la expresión, cuando estamos dentro del sistema educativo reglado, por eso utilizo la palabra imbuir, y los museos, bibliotecas, reales academias, etcétera, que son los depositarios del acervo cultural social. Linda Nötzling escribe en el año 81, si no me falla la memoria, un artículo que titula ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, donde explica que en el campo de la historia y el arte el punto de vista occidental blanco masculino inconscientemente aceptado como el punto de vista de los historiadores del arte probablemente sea inadecuado, no solo por razones éticas y morales o por su elitismo, sino por razones puramente intelectuales. Y es un poco en esta definición en la que ella desarrolla el hecho de que se haya invisibilizado a las mujeres en el mundo del arte, como también hacen las Guerrilla Girls,
cuando en la fachada del la Tate Modern de Nueva York, que es una fachada inmensa de muchísimos metros, instalan esta pancartaza, además en estos colores chillones, para que la acción quede bien patente, donde preguntan si las mujeres tienen que estar desnudas para estar en el Museo Metropolitan. Porque menos del 5% de los artistas en la sección de arte moderno son mujeres y, sin embargo, el 85% son cuerpos desnudos de mujeres. Entre este artículo de Linda Nötzling, las acciones de Guerrilla Girl que continúan, tienen una página web súper interesante para quien las quiera visitar, el libro de Germaine Greer de la carrera Obstáculos, y el de Whitney Chadwick de Mujer, Arte y Sociedad, se establece toda una epistemología feminista de la historia del arte que se ha denominado la Her Story. El concepto Her Story se acuña en Nueva York y luego explicaré entre qué mujeres se hace, pero la primera vez que está documentado es en el libro de Sisterhood is Powerful, que recoge una serie de artículos editados por Robin Morgan. Y ella explica que este concepto de Her Story está incluido en el acrónimo de WITCH, que este acrónimo, según la acción que fueran realizando en Nueva York, iba cambiando de significado. Pero la Her Story, que todavía no está recogida por la Real Academia, pero sí que la recoge el diccionario de Cambridge, es la historia narrada con perspectiva feminista. El arte creado por las mujeres, contado para las mujeres. A mí me gusta decir también que a los hombres inteligentes que les puede interesar, pero lamentablemente eso no es frecuente. Pero la Her Story, con este pronombre her, contrapuesta con la history, que es como la gran historia contada por los hombres para los hombres y desde los hombres, ¿no? Y en contraposición también con este concepto de story, las pequeñas historias de la continuidad, el continuo del trabajo de las mujeres que no tiene fin, que decía Clara Coria, ¿no? Estas WITCH de Nueva York utilizaban este acrónimo de manera indistinta, ¿no? Y siguen haciendo, continúan con estas acciones reivindicativas en aquellos espacios en los que está sucediendo una flagrante desigualdad contra las mujeres. Una de las acciones más sonadas la llevaron a cabo en el concurso de Miss Universo, ¿no? Y uno de los acrónimos de WITCH es traducido por mí, que no sé cómo habrá salido, la Conspiración Internacional Terrorista de Mujeres del Infierno, ¿no? Aludiendo así a la aquelarre y a todo el entorno que hay alrededor de la palabra bruja. Y es muy interesante que a día de hoy todavía este concepto de la Her Story no haya invadido ya todo el mundo de la historiografía como debiera de haber sucedido. Lamentablemente, en muchas ponencias hay muchos hombres, fundamentalmente hombres, que mujeres, porque las mujeres que asisten a este tipo de conferencias ya han manejado en algo la conceptualización feminista, que se sorprenden de la existencia de esta idea de la Her Story, ¿no? Y como muestra de hasta qué punto no se nos ha visibilizado lo suficiente, quiero traer a Su Hui, la poeta china que vivió en el siglo IV de la era común, que creó este bordado magnífico, que es un palíndromo que se lea en la dirección que se lea va a componer poemas, y al final tiene una combinación posible de 2.848 poemas, y que no se menciona en los libros de texto, por supuesto, en nuestra historia occidental, blanca, heterosexual, etc. Una de las pruebas que hemos hecho con frecuencia es preguntar al alumnado que defina a un artista, y la mayoría del alumnado te define un varón de 50 años blanco, porque en absoluto cabe en la cabeza que pueda ser una mujer japonesa del siglo IV. Y sin embargo es una belleza estéticamente, pero además conceptualmente tiene una capacidad de elaboración que normalmente no se suele mencionar, al igual que no se menciona el cuento de Genji de Murasaki Shikibu,
Siquibu, perdón, que fue la primera novelista antes que Cervantes escribiera el Quijote. Con esto quiero decir, el canon, tal y como está creado y tal y como está implementado en los currículos escolares, es como se hizo a final del siglo XIX. En España prácticamente no se ha movido en los últimos 50 años, a pesar de que desde la ley se viene diciendo que es necesario modificarlo. La plataforma de mujeres, las Roldanas, ha llevado a cabo currículos alternativos y está intentando que desde el Ministerio se amplíe en esta última reforma de la Ley de Educación el concepto para que las comunidades autónomas y las editoriales tengan la obligación de incorporar a mujeres en los libros de texto, porque concretamente en el bachillerato artístico, en Fundamentos de Historia del Arte 1 hay 2 mujeres y en Fundamentos de Historia del Arte 2 hay 20 mujeres de 218 artistas, creo que es. De modo que es necesario igualar eso. Obviamente no hemos hecho la mitad de la producción artística de la historia, pero la producción que hemos hecho es necesario ponerla en valor, como es, por ejemplo, el caso. Un investigador de la Universidad de Pensilvania, Dean Snow, estuvo analizando las medidas de los dedos de las manos de diversas cuevas y llegó a la conclusión de que había un 60% de manos de mujeres contra un 40% de manos de hombres. Que no es tan importante el hecho del porcentaje de manos de mujeres y hombres como cambiar la concepción que teníamos por esta creación del imaginario colectivo de que los pintores de las cuevas prehistóricas, el gran artista, el gran genio de la cueva de Altamira, eran todos varones, ¿no? La idea de que el artista es varón por principio queda desmentida de manera científica por este estudio. Realmente lo que sucedió allí nadie lo sabe porque ninguno estábamos, por eso está cambiando el concepto de historia al concepto de historiografía, que es la historia escrita, no tanto la historia vivida, porque la historia vivida la vivieron quienes estuvieron allí. Incluso si tú expones a personas contemporáneas que han vivido los mismos sucesos, ni siquiera te sale la misma historia en ningún caso. Por esta razón se está cambiando de historia a historiografía. Pero lo importante es plantear que todo este relato de las pinturas prehistóricas como un relato guerrero, por ejemplo, cuando se han analizado los dibujos de las lanzas, resulta que a lo mejor no son lanzas, son espigas o es otro tipo de instrumento, que la historia del relato no tiene por qué ser el relato de la guerra. En la Ley de Igualdad, el artículo 6 dice que con el fin de garantizar tengo que minimizar esto, con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las administraciones educativas deben velar para que todos los materiales educativos se limiten los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres. Esto es de la Ley 1/2004. Se repite en la Ley 1/2007, se repite en la Ley de la Ciencia, se repite en la Ley de Educación. Está desde que en 1995 fuimos a Beijing y firmamos en lo que se decidió en Beijing en la Convención de la CEDAW, se está aplicando de manera transversal la igualdad a unas leyes y a otras, y sin embargo es algo que se incumple sistemáticamente. En los currículos de educación, ni siquiera en los específicos de arte, aparece Hildegarda de Bingen, que tendría que aparecer por derecho también en los currículos de ciencias, como botánica que fue, o en los currículos de música, como música que fue. Hildegarda fue una genia absoluta del siglo XII, que fue interlocutora de Federico Barbarroja y fue interlocutora de papas, vivió 96 años y tiene este maravilloso códice El hombre-mujer del centro del cosmos y el universo creado. Mucho anterior a El hombre de Vitruvio, que plantea el hombre como medida de todas las cosas y plantea el canon renacentista. Leonardo da Vinci se refiere a Vitruvio, un arquitecto del siglo I, cuando la referencia a Hildegarda es mucho más cercana. También en esta visión del Esquivias de Hildegarda tenemos 9 círculos y no quiero establecer una comparación con los 9 círculos del infierno de Dante porque ya
sería demasiado atrevido por mi parte. Pero lo que quiero poner en valor es la necesidad de que de un modo definitivo Hildegarda de Bingen entre en los libros de texto, como también debe de entrar Sofonisba Anguissola, porque el tiempo de su permanencia en España dio lugar a una producción que exige que se conozca su vida y su obra. El retrato que hizo del rey estuvo atribuido a Sánchez Coello hasta el año 98, que María Curche hizo una investigación y llevó a cabo lo que es la primera exposición antológica de Sofonisba en Cremona, en su casa natal, en su pueblo natal. Sin embargo, cuando en el Museo del Prado se lleva a cabo la exposición de Sofonisba Anguissola, el nombre de María Curche no aparece en ningún lado del catálogo. Algo que se podría argumentar por la falta de exactitud científica bueno, no sé. El tema es que es una injusticia histórica que me gusta poner en valor, porque a las mujeres nos sucede que no tenemos esta capacidad de nombrar nuestra propia genealogía. Así como a Leonardo no le cuesta nada referirse a Vitruvio, o a Dante no le cuesta nada referirse a Virgilio, igual que no le cuesta nada a Tiziano cuando pinta las poesías, parece que a las mujeres nos cuesta poner en valor a aquellas que nos devuelven nuestra propia genealogía, como es el caso de María Curche. Este es el retrato de la madre de Sofonisba Anguissola, que, como podéis ver, no tiene nada que envidiar a la Mona Lisa que me venga a la cabeza, ¿no? Es una auténtica obra de arte genial y tiene una potencia que cuando tú lo ves en directo, ella te mira, estés en el lugar que estés de la sala. Tiene una fuerza extraordinaria. Así como la tiene Artemisa Gentileschi a la hora de autorretratarse, porque para ser un autorretrato de una mujer pintado en el 17, la concepción que tiene de visión cinematográfica con ese picado que se ha visto a sí misma desde arriba, el poderío de retratarse como la alegoría de la pintura, que es lo que lleva colgado al cuello, y además esa potencia física de la que se posee, en lugar de retratarse como una señorita bien, que es como se venían retratando hasta ahora las pintoras, ¿no? Ella está, entre comillas, bueno, sin entre comillas, está a la faena y le gusta que se vea que ella está a la faena. Y el relato que genera Artemisa sobre Susana y los viejos, sobre Judith de Holofernes, es un retrato absolutamente diferente del que hayan podido generar sus contemporáneos. Una de las cosas que nos sucede a las mujeres con la creación es que nuestra falta de referentes y nuestra falta de feedback por parte de los compañeros nos lleva a generar de un modo solitario que nos da muchísima más libertad de creación. Y eso se puede considerar una ventaja. No obstante, la potencia que tiene Artemisa a la hora de retratar mujeres fuertes, mujeres que están controlando la situación, como es el caso de San Juan Bautista, donde son las mujeres las dueñas de la acción del cuadro, ¿no? Además, tiene esta capacidad de, a ver, quisiera, ya, anterior, quería aquí retratar este tipo de detalle, como es la ropa fuera de su sitio, que normalmente en los pintores no se da. Aquí en este pañito tirado al suelo está la firma de Artemisa. O en este caso, los primeros pasos de Jesús, esta pieza está en el Museo de Guadalajara. El cómo tienen el paño entre los brazos del niño para que el niño no se caiga o si se va a caer. Cuando las mujeres hacemos arte, hacemos otro relato de la historia del arte. Cambiamos el modo de interpretar la realidad que estamos viviendo. Estamos viendo las esculturas de Luisa Roldán, las dos piezas pequeñas que están en el Museo de Guadalajara, en el Museo Provincial de Guadalajara, y esta pieza grande que está en el Monasterio del Escorial, que es muy difícil de ver porque está en un coro, con la que ella aprobó el examen de corte para la corte de Carlos II. Como le pidió un periodo entre reyes, tuvo la mala suerte de
que no, bueno, también obviamente era mujer, con lo cual el conflicto siempre iba a ser más complejo porque las mujeres en principio no tenemos la capacidad jurídica de llevar a cabo intercambios comerciales hasta que conseguimos la ciudadanía. E incluso después de eso hay situaciones, pero el hecho es que ella apruebe el examen de corte con esta escultura, que son 3,5 metros de pieza. Es una pieza muy grande y de una grandísima complejidad escultórica que si fuera un saltillo estaría en todos los libros de texto. No puedo detenerme en contemplarla con calma, pero de verdad que sería un placer. Villiers Lebrun es una de las pocas artistas que está en el canon, que está en los libros de texto, junto con Sofonisba, en algo, pero también por la amabilidad de su obra. Pero es verdad que además del análisis cuantitativo de cuántas mujeres están en los libros de texto, hay que llevar a cabo un análisis cualitativo de qué se dice sobre esas mujeres que están en los libros de texto. Y te encuentras que de Villiers Lebrun muchas veces de lo que se habla es de lo bien que pintaba los vestidos, ¿no? Como en el caso de Rosa Bonheur, que como no pudo aprender dibujo anatómico, lo que hizo fue hacerse especialista en pintura de caballos en las ferias de ganado, en pintura de animales, para lo cual le tenía que pedir un permiso de travestismo al Ayuntamiento de París, pero con todo y con eso logró hacer, como ella dice, la vida que ella quería. Bueno, hay un momento en que las mujeres ya nos vamos incorporando poco a poco hasta llegar a lo que es la mitad del siglo XX, concretamente en España. Estoy hablando mucho desde el conocimiento situado, ¿no? Y el momento en que se empiezan a incorporar a las academias con cierta normalidad, en París está la Academia Colarossi y la Academia Julian, luego también vienen todas las estadounidenses, y en el impresionismo hay una muy buena escuela de mujeres impresionistas, al igual que también empiezan a aparecer escultoras, y traigo como ejemplo paradigmático a Camille Claudel, que es de las pocas mujeres que ha logrado tener un museo propio gracias al esfuerzo de su sobrina nieta. Ahora en Nantes-sur-Seine hay un museo donde está reunida casi toda su obra y es una auténtica maravilla poder ir a verlo, pero ella pagó esta libertad creativa de cambiar el relato de la escultura con 30 años de psiquiátrico a mitad de su vida, ¿no? La ingresan en el psiquiátrico y nunca más volver a salir, no siendo la única excepción. Lamentablemente hay momentos de la historia donde aquella mujer que se salía de los estereotipos del rol de género o estaba loca o estaba enferma. El tema es que había que anularla de alguna manera. El caso de Claude Cahun, a pesar de que ella vivió como escritora toda la vida, estuvo autorretratándose siempre, performateándose a sí misma y llevando a cabo retratos. Sus fotografías no las conocimos hasta los años 80. ¿Qué decir de Dora Maar? Una magnífica fotógrafa que además le había dado la interlocución de una manera estupenda a Man Ray, y sin embargo cuando cae en manos de ese genio del que no vamos a dar el nombre, pero que vivía de fagocitar mujeres más jóvenes, después de él ya no hubo nada y no pudo volver a crear, ¿no? Igual que Dora Maar, François Gillot o alguna otra. Bien, cuando llega Frida Kahlo, se empieza, igual que cuando llega Mary Cassatt, cuando llega Berthe Morisot, en el primer tercio de 1900 se empieza a modificar el relato de la historia del arte porque las mujeres empiezan a incorporar un relato que antes nunca había existido, como es este caso de Frida Kahlo, donde ella narra su nacimiento y pone en primer plano el parto. En la historia de la maternidad creada en la historia del arte, el parto es prácticamente inexistente, quitando algún bajorrelieve románico, alguna ilustración médica o algún relieve egipcio, o sí muchos casos de arte mesoamericano, porque en el arte mesoamericano no sucede. En el arte europeo, en el arte occidental, el parto es prácticamente inexistente, al igual que el relato del aborto,
que pondrá en valor primero Frida Kahlo y luego recogerá Paula Rego con esa tremenda potencia con la que lo hace en los años 80-90. Y en España tenemos el caso de Ángeles Santos Toroella, que se retrata de esta manera tan potente con 19 años, y me gusta mucho comparar este retrato y este cuadro fabuloso que mide 3 por 3 metros y que está en el Museo Reina Sofía, y que tenía al lado el retrato de Dalí de su hermana en la ventana, que es su hermana prácticamente de espaldas, sentada en una silla. Y Ángeles Santos hace este cuadro con 19 años y, sin embargo, Dalí hace el retrato de su hermana con 21. Entonces, esta comparación de estos dos cuadros, a mí me gustaría que las personas que lo vieran se plantearan quién es el genio, ¿no? Y ya para terminar lo que es este repaso súper breve, rápido de la historia del arte, la genial Louise Bourgeois, que cambió absolutamente el concepto de la escultura, o las imágenes del arte feminista como de Judith Chicago, La Gran Cena, donde hace todo un repaso de la genealogía de las mujeres, o visibiliza lo que es el uso de un tampón, la menstruación, como hacen en la Woman House con el cuarto de baño de la menstruación, o como hacen con la cocina nutricia, o con muchos otros ejemplos, ¿no? En este suelo de esta instalación que ella llama The Big Dinner, la gran cena, en este suelo lo llama The Heritage Floor, el suelo de la genealogía, el suelo de la herencia, ¿no? Y en estas 999 baldosas que hay aquí, en cada una está el nombre de una mujer, entre otras de Isidra de Guzmán y de Luisa de Medrano, de modo que primero llevó a cabo una gran investigación para terminar finalmente con esa gran instalación. Ya para terminar, porque me queda poquito tiempo, quiero plantear lo que es la memoria material versus la memoria inmaterial, porque las mujeres normalmente la memoria la tenemos como memoria oral y es una memoria absolutamente intangible. Los relatos de los días, de esta cotidianidad que no tiene fin, nos los hemos ido contando cuando nos encontrábamos en el lavadero porque había una que no había manchado, entonces se contaba entre todas, esa no sangró. O había una que aparecía con moratones, entonces entre todas le decían lo que se podía hacer, o se iba con el chisme al cura o al alcalde para que hiciera una intervención. Hay toda una serie de relatos femeninos absolutamente intangibles, que es donde estaba nuestra memoria, porque cuando se narra la memoria de las mujeres, y este es el caso fabuloso por excelencia, donde Whitney Chadwick, es con este cuadro que Whitney Chadwick abre su libro, observa que en el retrato de los miembros de la Royal Academy, cuando ya hay dos académicas dentro de la Royal Academy y hacen el retrato de familia, las dos académicas no pueden estar, porque hay dos hombres desnudos, porque el retrato de la Real Academia se hacía durante la lección de anatomía. Entonces, ¿qué hacen con las mujeres? Les cortan la cabeza y las cuelgan de la pared. De modo que la invisibilización de las mujeres es tremendamente sutil y tiene muchísimos modos. La escultura como lugar de memoria es el lugar excepcional y el lugar donde se ha llevado a cabo normalmente los homenajes. Cuando se retratan a las mujeres en el mundo del monumento, en el mundo de la escultórica, se nos retrata normalmente como mujeres universales, el homenaje a la mujer mariscadora. La mujer mariscadora no tiene nombre. O se nos retrata desnudas, es ese objeto de deseo de la mirada masculina, como este caso. He traído dos casos de esculturas gallegas porque estuve viendo qué esculturas de mujeres había por Galicia y lamentablemente solo encontré monumentos a mujeres que hacían cosas pero no eran mujeres con nombre propio. Jochengert, un Hocken, creo que se pronuncia Hockengert, con Esther Salepgert, dos artistas alemanes, crean este monumento al fascismo en los años 86-93. Y es un monumento donde ellos colocan este cilindro forrado de plomo e invitan a toda la ciudadanía a escribir lo que quieran sobre la memoria y contra el fascismo en ello, hasta el punto de que hay un ciudadano que lo que hace es disparar 8 veces sobre este monumento. Y este monumento se va hundiendo a razón de 2 metros por año hasta que finalmente desaparece. Es un monumento que ya no existe. Y Jochengert
con este monumento quiere plantear hasta qué punto las cosas, los objetos tienen sentido ya en el siglo XX, en el siglo XXI. Porque finalmente se pueden crear monumentos de una madre doliente con el hijo en brazos, que él en clara referencia al monumento a la piedad de Käthe Kollwitz, pero lo que consiguen los estados generando estos monumentos de memoriales donde la gente sufre es que desactivar las conversaciones de los ciudadanos sobre la memoria colectiva. Y lo que le interesa a Jochen Gerth es el diálogo de la memoria colectiva, que es lo que está teniendo lugar en este momento en México. Sobre esta peana estaba el monumento de Colón, lo retiraron teóricamente para restaurarlo, pero en que estaba en restauración, el escultor Pedro Reyes propuso el que se construyera esta cabeza de una mujer olmeca que una vez más pasaba a ser una mujer universal, no era una mujer concreta. Mientras que Colón había sido un individuo, a las mujeres parece que hay que retratarnos como si fuéramos una y otra vez las mujeres universales. Esta polémica está en este momento en México, no es una polémica que se haya terminado. Y aquí en España, cuando retratamos a los grandes hombres, hacemos estas cosas monumentales de los 16-50 metros que tiene el monumento de Cánovas del Castillo o esta inmensa glorieta que tiene Emilio Castelar en la Castellana de Madrid. Por supuesto, coronado con 3 mujeres desnudas, que son las 3 gracias, y con una musa que está aquí desnuda, le debiera de hacer una foto en primer plano para deleitarnos un poco mejor, para que alguien nos conteste qué sentido tienen. Bueno, el maestro era Benlliure, el monumento es de una magnífica ejecución, yo no estoy votando porque se retire, pero sí que me gusta hacer esta observación de que cuando se hacen monumentos a la memoria de las mujeres, como es el caso de Clara Campoamor, nos pasa lo mismo que con el dinero, que es el monumento pequeño, el dinero pequeño. O esta infantilización, este es el monumento a Clara Campoamor que hay en Sevilla, que parece una niña leyendo cuentos. Es un monumento absolutamente infantilizado para la mujer que logró el hito histórico del voto femenino en este país, que debiera de tener mucha más importancia que los hechos de Emilio Castelar o de Cánovas del Castillo. Asimismo en San Sebastián y en León, ¿no? A pesar de que la factura de las esculturas es estupenda, la realidad es que es el monumento pequeño, es el dinero pequeño. ¿Tenemos alternativas? Sí, por ejemplo, el Museo Virtual de la Mujer Combatiente, que está en construcción, pero que está llevando a cabo no solo una recopilación a través de los archivos, todo hay que decirlo, de las mujeres que combatieron en España, sino que también está haciendo una recogida de imágenes fotográficas de lo mismo. Y por último, y ya con esto termino, la herramienta MAP, que presenta Mujeres en las Artes Visuales, es una asociación de mujeres que llevamos reivindicando la igualdad en el arte desde el año 2009, si no me equivoco en la fecha, y este fin de semana se ha presentado la herramienta MAP para los museos. Y esta herramienta es un autodiagnóstico que se deben hacer los museos a sí mismos, no tiene tanto un concepto de encuesta como un concepto de autorreconocimiento, autorredistribución, autorrepresentación, que los museos sean conscientes de qué está sucediendo dentro de su museo, tanto con su personal como con las obras que exponen, como con el público que viene. Con estos 3 criterios de redistribución, reconocimiento y representación que plantean Nancy Fraser en el Manifiesto de un Feminismo para el 99%, y con los criterios complementarios de diversidad, autonomía, participación, adecuación y diseño y proximidad. Ya para terminar, me gusta mucho esta cita de Marian López Fernández Cao, que para eso es una de mis maestras de cabecera, que dice que es posible que los museos lleguen a ser lugares de adquisición de conocimientos y experiencias pasadas que ayuden a niñas, niños y adultos a buscar referencias, a adentrarse en la complejidad, a reflexionar
y a preguntarse sobre sí mismos y sí mismas como parte del género humano, a preguntar a los objetos que observan y a las imágenes producidas por personas del pasado qué eran, qué han querido ser y qué son ahora. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Ha sido muy interesante. Veo que, bueno, muchas gracias a las dos. Quiero dar inicio ahora al coloquio, que seguro que surgen cosas. Y ya tenemos aquí algunas preguntas. Empiezo por la última recibida. Bueno, yo también quería hacer alguna, pero si no queda para otro momento, si la cosa se anima. Nos dice Nuria Jornet, pregunta para Araceli, nos dice, siempre me ha gustado más o me he sentido muy cómoda hablar de perspectiva feminista, más incluso que género. Ahora se introduce un nuevo término con la perspectiva LGTBI. ¿Cómo ves tú esta incorporación? Hablas, me ha parecido, de identidades y no las integras necesariamente en las políticas públicas de igualdad. No es mi intención entrar en polémica, al contrario, solo veo que en contacto con mis alumnos, que ellos, ellas, hablan en estos nuevos términos. ¿Cómo hacemos? Muchas gracias. Bueno, yo creo que esta es una de estas cuestiones que están, digamos, ahora muy de actualidad y que seguramente tenemos que ir dando respuestas, bueno, y que habrá en varios sentidos. Araceli. Bueno, a ver cómo responder de una manera sintética. A mí también me gusta hablar de perspectiva feminista, pero lo cierto es que el concepto, el término que comúnmente se utiliza es el de perspectiva de género y además me parece cada vez más interesante, puesto que esto se fragua en la conferencia de Beijing, ¿no? Una idea del género muy distinta a la que en ocasiones se maneja actualmente de manera distorsionada. Entonces, en cierto modo también es como una reivindicación de aquellas luchas y aquellos consensos que se lograron en Pekín en 1995. Las políticas de igualdad, como he dicho anteriormente, no son las políticas de diversidad. Las políticas orientadas a la diversidad LGTBI apelan a un colectivo o surgen de un colectivo para luchar contra la discriminación que afecta al colectivo LGTBI. Podríamos dedicar también una tarde entera a hablar también de la heterogeneidad del colectivo LGTBI. Desde luego no son las mismas demandas ni los mismos problemas que tiene un hombre gay, que una mujer lesbiana, que una persona bisexual, que una mujer transexual, que no transgénero necesariamente. En fin, es demasiado amplio y yo creo que a veces o nos pasamos poniendo etiquetas o nos pasamos aglutinando en un colectivo cosas que tienen un tratamiento por su propia naturaleza diferente. Creo que hay un riesgo en cuanto a las identidades y es identificar el género, o valga la redundancia, identificar género con identidad. El género, ya lo hemos dicho, es una categoría para expresar la opresión o para analizar también y manifestar la opresión que históricamente hemos sufrido las mujeres. Si a esta manera sea un sistema de opresión, lo empezamos a considerar una identidad, lo estamos normalizando y lo estamos legitimando. Aquí hay un problema verdaderamente serio. Por otra parte, la perspectiva LGTBI, que ciertamente se empieza a utilizar ahora, el colectivo LGTBI utiliza por analogía muchos términos que se han venido empleando en el feminismo. Pero hay dos cuestiones, o al menos una de partida, que es clarísima. Las políticas LGTBI, como hemos dicho antes, están orientadas a un colectivo. Las políticas de igualdad entre hombres y mujeres afectan a toda la humanidad, principalmente a las mujeres. Nos interpelan directamente a nosotras, como sujeto del feminismo que somos, como la mitad de la humanidad que somos y porque formamos parte también de otros muchos colectivos donde podemos llevar adelante, como sucede en tantas ocasiones con la doble y la triple militancia, la enarbolación de otras muchas causas. La lucha por la igualdad, como decíamos antes, también interpela a las mujeres, he comentado, pero también interpela a los hombres. Tienen que modificar también su posición dentro de la sociedad para que las mujeres podamos seguir avanzando. En definitiva, las políticas de igualdad son auténticamente transversales porque nos hablan de la igualdad de las mujeres respecto a los hombres, es decir, del compendio de toda la humanidad. Las políticas LGTBI son políticas de colectivo. Entonces, por mucha analogía que se quiera establecer con las políticas de igualdad, son dos cosas distintas. Antes lo observaba con extrañeza, ahora verdaderamente con preocupación. La fusión, en algunas ocasiones, yo misma, ¿no?, como directora del Instituto de la Mujer, también tuve que gestionar políticas LGTBI. La confusión que a veces existe de un término con otro. Creo que son maneras
También, a ver cómo lo diría sin... No quiero generar polémica, quiero que se me entienda bien. El patriarcado va cambiando, va mutando a lo largo de la historia, no se expresa del mismo modo ahora que como lo hacía hace 50 años o en el siglo XIX o en el siglo XVIII. Y actúa con inteligencia, entonces a veces hace como caballo de Troya, se introduce dentro, más que se introduce dentro del feminismo, intenta introducirse dentro del feminismo y en cualquier caso se apropia de la terminología y el concepto y la problematización propia del feminismo precisamente para destruirlo. Y un ejemplo es el que acabo de poner, cómo es posible que se transforme ese concepto y ese término que alude a la desigualdad, como es el género, para convertirlo en una identidad y pretenda de ese modo legitimarlo. No sé si me he explicado más o menos. Bueno, seguramente Nuria, si pudiera intervenir, era digamos, un debate más dinámico. No sé si le habrá servido la respuesta. Nuria tiene también otra pregunta ahora para Pilar. Y supongo que es importante hablar de las relaciones de las mujeres artistas con sus padres, también maestros de taller, o con sus maridos, también artistas, ¿no? Dice que ya lo has comentado en parte cuando hablabas de genios que las fagocitan. Muchas gracias. Bueno, creo que es fundamental porque tenemos que tener muy clara la idea de que hasta que conseguimos la ciudadanía no tenemos entidad jurídica, y al no tener entidad jurídica estábamos al mismo nivel que las mulas. No podíamos firmar un contrato, no podíamos viajar solas, no podíamos ser por nosotras mismas. Sofonisba, que era una mujer muy inteligente, estaba primero tutelada por su padre. Cuando viene a la corte de España como dama de compañía, Isabel de Valois pasa a estar tutelada por el rey Felipe II. Debía de ser una mujer muy habilidosa porque, bueno, el rey la casa, cuando ya la reina fallece, las infantas crecen, el rey la casa con un noble venido a menos italiano y tal, pero enviuda muy pronto. Y entonces cuando está volviendo a España se enamora del capitán del barco en el que va y se casa con el capitán del barco contra la voluntad del rey. Y es fantástica la carta que le escribe al rey, porque es una carta de una diplomacia extraordinaria donde le da los hechos consumados, pero lo que ha hecho Sofonisba ahí es saltarse la ley, utilizar su privilegio de mujer que ha servido muy bien, pero ha hecho algo que no le pertenece. Es verdad que tampoco le pertenecía a los hombres, o sea, hay que entender que estamos en un sistema de clase estamental, ¿no? Un noble tampoco se podía casar sin el permiso del rey, pero tenía mucha más libertad que una mujer para hacerlo. Cuando vuelve a enviudar, vuelve a estar bajo la tutela del hermano. O sea, que la capacidad de independencia de unas mujeres no la podemos entender desde el siglo XXI hacia el siglo XVI. Hay que colocarlo en contexto. Exactamente igual le sucedía a Artemisa Gentileschi. A pesar de la tremenda fuerza, y Artemisa que aprendió a escribir muy mayor, hasta que ella aprende a escribir, no es ella la que maneja sus asuntos, los maneja su padre, pero ella finalmente aprende a escribir, y leerla es fascinante porque ella negocia muy bien sus cuadros, sus encargos, pero finalmente tiene que intervenir su hermano siempre. O sea, que las mujeres en las sociedades preindustriales éramos a través del padre, del hijo, del hermano, pero nunca éramos por nosotras mismas, porque cuando lo pudimos ser durante un tiempo fue cuando se crearon los monacatos de regla libre, pero llegó el concilio de Letrán y los suprimió y volvimos todas o al seno del obispo, o al seno del padre, o al seno del hermano, o de quien fuera, pero hubo un tiempo ahí breve de monacatos de regla libre y luego toda esa historia de las mujeres en estado de libertad es borrada sistemáticamente. O sea, siempre, cada vez que llega un periodo oscuro de la historia, pues como está viviendo ahora la mujer afgana, ¿no? Nos laminan. De modo que sí que hay que entenderlo ahí. Luego entramos en el amor romántico, que tenemos entidad jurídica, pero hacemos esta cosa de ser la cónyuge sostenedora, con lo cual tú ya tienes capacidad para aprender arte, para licenciarte, para dibujar hombres desnudos, pero entras en esta dinámica de voy a potenciar la carrera de él, y porque tenemos esta cosa que explica muy bien Araceli de los estereotipos de género puestos. Entonces, yo creo que sobre el estereotipo es sobre lo que hay que trabajar ahora, ¿no? ¿Qué es lo que te define como mujer? ¿Qué es lo que te define como hombre? Realmente es
el sexo realmente es como tú estás actuando en la vida, o hay que pensar mucho sobre eso, porque el patriarcado en algo sí que es verdad que nos la está colando, ¿no? Entonces, yo creo que procede pensar de dónde venimos para ver hacia dónde queremos ir. Voy con otra pregunta que nos dice Eva, nos pregunta ¿qué acogida tuvieron estas pintoras en su momento? O si eran reconocidas, dice como Elisa Roldán o Rosa Bonheur, por ejemplo, si en su momento tuvieron ese reconocimiento como ellas mismas, como artistas. O si Luisa Roldán se hace los patronos de la Catedral de Cádiz y, bueno, la obra de Luisa Roldán es muy abundante y muy importante. Otra cosa es que ella tuviera la capacidad de vivir con independencia, pero famosa en su momento fue, y ser escultora de corte no es una tontería, y lo fue. Rosa Bonheur, yo me he encontrado láminas suyas que se enseñaban a las bordadoras sevillanas, o sea, sus láminas fluyeron por Europa en su momento, y ella fue muy famosa en su vida. En Mabille la tiene escrita en francés, explica que ella solo quería tener el dinero suficiente para vivir como quisiera con sus dos mujeres, con su madre y con su amante, y lo consiguió toda la vida, además de tener un león que paseaba por allí. Por cierto, el cuadro del león, el Cid, se lo regaló a los reyes y estuvo en los fondos del Museo del Prado hasta hace muy poco tiempo. O sea, las obras de las mujeres, no me ha dado tiempo de explicar, ¿no?, lo que cuesta que los directores varones de los museos suban las obras de las mujeres arriba, que es una reclamación constante de mujeres en las artes visuales. Y les queda por aquí otra pregunta. ¿Qué opináis cualquiera de, bueno, las dos? La aplicación del sistema de cuotas como mecanismo para garantizar la perspectiva de género, y que con qué herramientas contamos para superar los techos de cristal que limitan muchas veces nuestra proyección profesional. Incluso, bueno, yo podría decir que en la mía de, digamos, archivera, que somos mayoritariamente mujeres, por ejemplo, bueno, al llegar a ciertos niveles, pues aparecen los pocos varones compañeros, digamos, parece que tienen más disponibilidad, o son más accesibles o más visibles. No sé, supongo que lo de las cuotas, pues es un debate que no sé si ahora todavía sigue, pero estoy pensando en las listas cremallera o no sé cómo opináis. Araceli. Yo estoy totalmente a favor. Por lo que comentábamos anteriormente, la lucha contra los estereotipos de género y los estereotipos sexistas y los roles sexistas es muy necesaria, pero el acceso a los puestos de poder para transformar la realidad es absolutamente indispensable, sea en la política propiamente, en una empresa o en la dirección del archivo provincial, de donde sea. Tenemos que estar ahí. El problema es que muchas veces nos refrenamos nosotras, o no, por motivos que no son achacables tampoco a nosotras mismas, no nos podemos culpabilizar de ello. Estoy totalmente a favor de la democracia paritaria. Creo que hay que establecer medidas para que las mujeres podamos superar esos obstáculos que ahora podemos comentar un poco más para acceder a los puestos de poder. Tenemos que estar presentes en los espacios de toma de decisión para poder trasladar algo tan sencillo como son nuestras demandas y colocarlas en la agenda, lo comentaba anteriormente. Pero claro, los techos de cristal son un impedimento muy grande, porque las mujeres muchas veces, incluso teniendo la oportunidad de aceptar un puesto importante, decimos que no. Por un lado, el síndrome de la impostora, que no tenemos tiempo para comentar, pero que lo conocemos casi todas, ¿no? Cómo nos cuestionamos constantemente si verdaderamente estamos preparadas y capacitadas para asumir eso. Por otro lado, el miedo a la exposición pública, a la ridiculización. No da tiempo, pero bueno, muy rápidamente. Un ejemplo, hace poquito estuve haciendo unos talleres en un instituto sobre liderazgo femenino. Después de estar todo el taller, la gente, los chicos y las chicas muy participativos, cuando trabajamos en grupo, de manera natural, quienes se eligieron en portavoces de cada uno de los grupos de trabajo fueron los chicos. Las chicas apuntaban a esos portavoces lo que tenían que decir, pero no se atrevían a hacer una exposición pública. Luego ahí también tenemos una carencia importante fruto de ese proceso de socialización, los mandatos de género y las limitaciones externas que existen y que a veces nosotras la tenemos tan interiorizada que nos las autoimponemos. Por eso me parece importante las medidas de acción positiva para que estemos representadas en esos espacios de poder tal y como estamos distribuidas demográficamente en la sociedad, es decir, al 50%, y romper ese concepto colectivista.
Y creo que hay otros problemas, como es la ausencia de corresponsabilidad, tenemos que ser claras, o las medidas de conciliación que recaen sobre nosotras. Entonces, claro, cuando toda la vida se nos ha exigido ser, lo decíamos en la intervención, el ángel del hogar, cuidar de nuestras familias, restar tiempo para ello, causa mucha incomodidad y culpabilidad. Eso las psicólogas, las trabajadoras sociales lo vemos continuamente. Pero incluso para ser presidenta de la Asociación de Vecinos, parece que son cargas que nos limitan el tiempo, no para nosotras mismas, sino para el que dedicamos a los demás. Y luego, algo muy importante, y Pilar ha ahondado en ello, es la ausencia de referentes. Tenemos muy pocas referentes. Tenemos referentes en los cuidados, las madres, las abuelas, pero tenemos pocas referentes de mujeres que estén en puestos de poder y se mantengan en esos puestos de poder sin ser terriblemente agredidas pues, por o cuestionadas, ¿no? En general por la sociedad. Y por eso recuperar la historia de las mujeres, nuestra memoria. Laura Freisas, que conoce bien Pilar, pues siempre dice que es una cuestión de justicia histórica, pero es que en este caso también es una cuestión necesaria el vernos referenciadas en otras mujeres que han asumido esos modelos de liderazgo. En el Instituto de la Mujer, cuando yo era directora, por poner un ejemplo, es que mañana lo comentará probablemente Alicia Payo, nuestra biblioteca y centro de documentación, por no tenía ni nombre, no tenía nombre. Le pusimos un nombre, Luisa Sigea, una mujer importante, bueno, no voy a enrollarme, de Castilla-La Mancha, pero sí creamos como distintas medidas para crear referentes de mujeres a lo largo de la historia, mediante las cuales pudiéramos percibir e interiorizar que no solamente tenemos capacidades teóricas, sino también prácticas para ejercer esos modelos, como decía, de liderazgo, tener una presencia activa y no culpabilizadora dentro de los espacios de toma de decisión. Yo creo que también profundizar en este concepto de Simone de Beauvoir de que las mujeres somos para la inmanencia y los hombres son para la trascendencia, ¿no? Todo esto que tú dices del suelo pegajoso, el techo de cristal, el síndrome de la impostora, que vamos cada vez afinando más y desgranando más desde la teoría y desde la experiencia vivida, tiene mucho que ver con esta imposibilidad que tenemos, que pensamos que tenemos de ser para la trascendencia, porque como nunca se nos ha hecho hueco en el imaginario y además vemos que a nuestras predecesoras no se nos hace hueco en el imaginario. O sea, la pelea que llevamos con el director del Reina Sofía para que suba de los fondos los cuadros de Juana Francés o los cuadros de Marie Blanchard, cuando tiene una sala entera dedicada a Juan Gris, que es el mismo cuadro fotocopiado 50 veces, es como un muro de cemento absolutamente imposible de romper, ¿no? Entonces esta necesidad de lograr ocupar el espacio del imaginario para que todas, absolutamente todas, tengamos la capacidad o la noción de la capacidad de ser para la trascendencia, de que nuestras obras y nuestros trabajos puedan permanecer cuando ya no estemos, llegar a creernos eso es la gran complejidad que nos coloca el patriarcado a las mujeres, ¿no? Igual que a ellos les coloca la incapacidad de no ser, ellos tienen que ser a pesar de todo. Y esto me lleva a las cuotas, que yo entiendo que si tú estás en una posición de desventaja a la hora de llevar a cabo una negociación, vas a perder siempre. Entonces, para poder empezar a arreglar este tremendo estropicio que el patriarcado nos ha dado desde hace 7000 años, tenemos que tener la mitad de todo, que dice Amelia Valcárcel. Que obviamente llegar a ello es muy costoso, porque partimos de no tener el acceso a nada, ¿no? Y para eso las cuotas y las acciones positivas que las marca la ley a través de las transposiciones de la Comunidad Económica Europea, no lo estoy diciendo mal, de la Unión Europea, se pasaron a la Ley de Igualdad, y la Ley de Igualdad dice que hay que llevar a cabo acciones positivas para arreglar la desigualdad. Una vez que tengamos la mitad de todo, yo dejo de reclamar las cuotas. Pero primero necesito mis sabias, mis ineptas, mis incapaces, mis corruptas, mis valerosas, las necesito a todas ahí.
Yo estoy muy de acuerdo contigo en que hay que visibilizar, es que creo que ahí está la clave, la visibilización de las mujeres en todos los espacios, en los materiales, los políticos y por supuesto en los simbólicos. Pero respecto a las cuotas, démonos cuenta, bueno, seguro que las que estamos aquí ya lo, lo hemos percibido, que parece que cuando hablamos de las mismas nos estamos refiriendo constantemente a las mujeres, ¿no? La ley lo que dice es que tiene que haber una representación no superior al 60% y no inferior al 40% de cualquiera de los dos sexos. Siempre la asociamos a las mujeres, cuando las cuotas, desde esa perspectiva de género, que también atañe a los hombres, está hablando de la representación de las mujeres y los hombres. Pero ¿cómo opera, ¿no?, en nuestro cerebro, nuestra conciencia, esto que dice Pilar, que rápidamente lo asociamos como si fuera la entrada, la irrupción obligada de mujeres, y los hombres, claro, como siempre lo han estado ejerciendo, siempre han estado ocupando esos puestos, no nos cuestionamos ni por un momento que ellos también son cuota en esos espacios. Por y ya es la última puntualización, por esta idea de que al acceder las mujeres a los espacios masculinizados ocupamos lugares de privilegio, cuando también los cuidados pueden ser un espacio de privilegio si ellos aprenden a valorarlos. O sea, el hacer una comida para la familia, el subir la persiana y colocar una cortina bonita genera un espacio mucho más amable para todas las personas que lo habitan. Y eso es algo que parece que solo tenemos la capacidad de hacerlo las mujeres, sino yo creo que ellos pueden acceder a eso y considerarlo también un privilegio. Creo que sí, no es una puntualización a ti, Pilar, sino simplemente porque me ha venido a la cabeza cuando hablabas. Vamos, es indiscutible que tiene que haber más corresponsabilidad y además que los hombres también participarán del placer, ¿no?, que provoca formar parte de los cuidados, proporcionar cuidados a las personas que se quiere. Pero aquí hay una trampa también, que la analiza muy bien Soledad Murillo, y es cómo luego se distribuyen, no solo en el tiempo, sino en la calidad, las tareas de cuidados, ¿no? Como, por ejemplo, a veces, no sé si lo he comentado antes en la intervención o no, las abuelas y los abuelos se distribuyen las tareas, incluso pueden parecer equitativas, o las parejas, ¿no? Cuando hablamos con parejas jóvenes rápidamente te dicen que no, que ya no hay roles de género, que las tienen distribuidas, pero casi con horario, en tabla. Pero luego, ¿qué tipo de tareas hacemos? ¿Quién limpia el váter? ¿Quién saca los mocos al niño? ¿Quién limpia el culo? No solo a los bebés, que eso, bueno, dan menos asco, sino a las personas mayores. Esas tareas desagradables las seguimos ejerciendo las mujeres. Entonces, incluso aunque cuantitativamente, en número de horas, pareciera que hay una cierta igualdad, una cierta equidad en la distribución de las tareas, observemos también cuantitativamente qué pasa, ¿no? Es que se ve cuando vamos a la puerta del colegio, muchísimos abuelos varones están recogiendo a las criaturas, ocupan el espacio público, salen a la calle, se relacionan con otras personas, y son las abuelas las que se quedan en casa haciendo lo que se nos ha adjudicado toda la vida: cocinar, poner la mesa. Amén. Las dos intervenciones. Bueno, solo, no sé, de momento no tenemos más preguntas. Seguro que, bueno, a mí se me ocurre un montón y podríamos estar aquí pues hasta las 10. Pero nada, solo así para cerrar un poco. Bueno, creo ya me ha gustado oír hablar de ser los ángeles del planeta, que supongo que ya nos desarrollará algo más Araceli el próximo día, pero ya podemos intuir, si antes éramos del hogar, pues ahora supongo que tenemos que salvar también el planeta, también es otra responsabilidad más, tenemos que salvar el planeta, que ya con la del hogar, si no era poco, pues salvar el planeta es una responsabilidad un poco, a mí me parece un poco excesiva ya para todas. Y bueno, me ha gustado mucho también cuando ha dicho Pilar, bueno, que en nuestra memoria siempre estamos hablando de lo que es la memoria es la memoria oral, como nuestras madres o nuestras abuelas son las que nos contaban los cuentos en casa, las que nos contaban cosas de la familia y tal, pero como también a veces, pues los que trabajamos en los archivos que ahora ya denominamos archivos del poder, porque son los archivos que recogen la documentación de las grandes instituciones, de las administraciones, incluso ahí estamos, pero no somos capaces de encontrarnos, ¿no? Como, supongo que hablaremos estos días, como pues tenemos que preservar esa memoria oral, o como desde los archivos estamos invisibles, aunque estemos, no somos capaces de encontrarnos. En eso, en una profesión en que somos muchas mujeres y nos ha costado mucho llegar a esa conclusión de que nosotras hemos entrado en la profesión y hemos asumido esa profesión como era. Y ahora estamos empezando a cuestionar que esa profesión
además de tener mujeres en la profesión, tenemos que las mujeres empezar a trabajar de otra manera, ¿no? Y cómo tenemos que visitar a las mujeres. Hablaremos de eso. Yo hablo, digamos, de la parte de archivos, que es la que más me toca. Pero en los museos supongo que sucede igual. Bueno, aunque creo que hay menos mujeres trabajando en los museos, que no tengo tanto los datos, pero no tanto como en archivos, pero en archivos sí que hemos sido muchas mujeres. Hemos tenido grandes maestras, mujeres con mucha presencia en los últimos años, pero nos faltaba dar ese paso. Hablaremos de eso hoy y hablaremos de bibliotecas, hablaremos más de perspectiva de género y de perspectiva de género en nuestra profesión. Muchas gracias a las dos. Estoy encantada de que estéis con nosotras y espero que nos volvamos a ver en otras ocasiones y tengáis ocasión de colaborar con la asociación. Un abrazo para las dos. Muchas gracias, Olimpia. Un abrazo. Mil gracias, Olimpia, y a todas. Emplazo al resto a que nos veamos y nos vemos aquí el jueves que viene. ¿De acuerdo? Un abrazo para los asistentes y muchas gracias. Bueno, nada, me despido. No sé. Chicas. Bueno. Muy bien, salió todo bien. ¿Estás contenta? Sí, muy contenta. No sé si no se escucha el resto de participantes, pero como tampoco vamos a decir nada inconveniente, yo muy contenta de las intervenciones y espero eso. Araceli ya la vemos el jueves, te presentará otra compañera, pero si tengo ocasión os saludo también un poquito antes y nada, y un abrazo a las dos. Un abrazo fortísimo. Para las dos. Venga, hasta luego, Pilar, hasta Olimpia. Chao, hasta luego. Chao, chao.